Profesora, buenos días compañeros. Profesora, buenos días compañeros y compañeras. Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor?
Sí, se escucha, profesora. Sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con la Sí, se sesión de escucha, día. profe. Ya, muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? Sobre el realismo, profesora. Hemos hablado sobre el realismo, ¿verdad? El realismo. ¿A qué corriente opositora o cómo surge el realismo, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la temática principal del realismo, chicos? El positivismo de Augusto Gómez, El dice positivismo. revolución, teoría, evolución, Claro. la mitad, Ujú. Muy bien, objetivismo, gracias. observaciones, todo eso. Exacto. En el realismo, ¿sí? Recuerden que surge después de qué corriente literaria? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Después de qué corriente literaria surge el realismo, chicos? Si no son contextos históricos, características, eso no es. No, no, no. Del La pregunta, romanticismo, profesora del romanticismo. muy bien, del romanticismo, ¿ya? El realismo va a surgir, ¿sí? En oposición al romanticismo. ¿Por qué? Porque en el romanticismo, ¿qué tipo de pensamiento se desarrollaba? A ver, ¿qué tipo de pensamiento se trabajaba en el romanticismo? Chicos, ¿habrá sido un pensamiento objetivo? La libertad, Libertad. ¿Habrá sido ello? Dice el rechazo al neoclasismo, las características. Pero, a ver, el Eh, romanticismo, como su nombre mismo nos lo indica,
¿De qué habrá tratado? Restauración de los valores ideológicos. No, el romanticismo. Y ¿De del qué? romance, profesora. Sobre el romance, el amor. Exacto, sobre el amor, sobre el romance. Esa es la característica principal. Entonces, como van a desarrollar un pensamiento romántico basado en el amor, ¿sí? Se va a manifestar de una forma en particular, con un pensamiento subjetivo, lo cual no era real, ¿no? Ellos se dejaban guiar mucho por el sentimiento más que por la razón. Es por ello que se desarrolla luego lo que es la corriente literaria, el realismo. El realismo es un movimiento que surge en oposición al romanticismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos a un grupo de escritores quienes daban a conocer un pensamiento sentimental, pues bueno, en esta época del realismo va a surgir lo que es va a surgir lo que es, ¿sí? Este pensamiento real basado en la ciencia, ¿sí? ¿Qué más, chicos? También hablamos sobre de los antecedentes, el folletín, la picaresca, el costumbrismo. Ujú. Todo ello va a ser antecedente para que surja este pensamiento real, ¿no? Entonces, a ello nos vamos a referir. ¿Ya, chicos? Entonces, como bien es cierto el realismo, movimiento el cual surge en la época donde las ciencias van a ir evolucionando, entonces va a haber muchos filósofos y muchos científicos quienes nos van a dar a conocer un pensamiento más objetivo, más real, basado en ciencia y en experimento, ya en la filosofía, ¿sí? Entonces, este es un tipo de pensamiento real, ¿no? Donde lo primordial para ellos era la razón, lo razonable, ¿sí? Lo racional. A ello se va a referir, ¿sí? Muy bien. Entonces, el movimiento que va contiguo a el realismo es el famoso vanguardismo. ¿Quién va a tener muchas manifestaciones en novela? Recuerden que cada corriente literaria tiene importancia mayormente en algún género literario, ¿no? En la novela, en el teatro, en la poesía. Cada uno de ellos se van perfeccionando. Sí, van perfeccionando. Por ejemplo, en Francia y Rusia van a ir surgiendo lo que es la novela, ¿no? Con Honoré Balzac, Gustavo Flaubert, Émile Zola, Fyodor Dostoyevsky, ¿sí? León Tolstoy, Benito Pérez Galdós, con diferentes obras literarias que van a hablar sobre la época. Ya van a hablar sobre la época. Madame Bovary, La Bestia Humana, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, Doña Perfecta, ¿no? Son diversas novelas que van a hablar o que van a desarrollar esta forma de pensamiento, ¿no? Para que surge, sí, el vanguardismo, va a haber una etapa de transición, ¿no? Que es la generación del 98 llamado el modernismo, ¿no? El periodo que va a abarcar, ¿sí? Entre el modernismo y generación del 98 se le va a conocer como el fin del siglo, ¿no? Porque va a tener, ¿sí? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Va a tener principios, desarrollo en principios del siglo XX.
¿no? Recuerden que también las acciones, se podría decir, cotidianas, o mejor dicho, costumbristas respecto a la sociedad, a la política, van a ser eventos, ¿sí?, que van a significar mucho durante este proceso. ¿Por qué? Porque van a tratar dentro de sus textos aspectos sociales, aspectos políticos, ¿no? Dentro de la sociedad. ¿Cómo es que se han ido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, los eventos sociopolíticos referente a esta época va a ser avances de la ciencia, van a propiciar que el desarrollo de la técnica y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Que se va a desarrollar durante esta época, ¿no? Por ejemplo, aquí el petróleo, la electricidad son inventos que van a tener importancia, ¿no? Los progresos de fábricas y los medios de comunicación, ¿no? Lo cual va a dar como resultado la segunda revolución industrial, ¿no? Debido a estos descubrimientos se va a desarrollar la famosa revolución industrial, ¿no? Ahora, este va a dar el paso o es parte del paso del capitalismo, ¿no? Y abre diversas puertas al comercio mundial y empiezan las famosas migraciones en busca de una vida mejor, ¿no? En busca de mejores resultados o mejores épocas, ¿sí? Ya en el año de 1985, ¿sí?, se va a iniciar la guerra colonial, donde recuerden que cada guerra, cada enfrentamiento va a tener avances, ¿no? Como también va a tener diversos desarrollos y también destrozos, ¿no? Decadencia, pero cada revolución, cada guerra que vaya a suceder durante la época histórica van a traer mejoras, ¿no? Después de todo. Sí. Por eso es que en el año 1895 van a darse las últimas posesiones españolas de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, donde van a luchar por adquirir su independencia, ¿no? Ellos van a enfrentarse por querer ser libres, ¿no? ¿Y quién los va a apoyar durante esta época significativa? Va a apoyar los Estados Unidos, ¿no? Donde la escuadra española de esta época va a ser destrozada en Santiago de Cuba, por lo que España va a tener que firmar el famoso Tratado de París en el año 1898, en el cual se compromete a abandonar los restos de su antiguo imperio, ¿no? Donde este suceso se le va a conocer como el desastre del 98. ¿No? El famoso desastre del 98. Se le va a considerar de esa forma. ¿Y cómo era la cosmovisión? ¿Qué ideales tenían? Pues se van a considerar que la fe cristiana no puede hallarse por medio de racionalización. ¿Qué quiere decir? Por medio de la razón. No se puede manifestar, sino con el sentimiento de igual manera, el lado filosófico, ¿no? El hombre va a considerar conocer a Dios después de conocer su interior de sí mismo, ¿no? Ya aquí los filósofos alemanes como Nietzsche se van a oponer a ese famoso racionalismo, ¿no? Que va a ser planteado que la vida es el valor fundamental, ¿no? Y el hombre puede convertirse en superhombre por su propia voluntad, ¿no? Si el hombre lo desea, va a poder lograrlo, ¿sí? Ahora, en el modernismo, el hombre va a buscar un mundo nuevo, un mundo moderno, un mundo audaz y muy emprendedor.
¿sí? Entonces va a buscar mejoras, va a buscar avance. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. Ya, entonces los aspectos históricos dentro de la época son bastante significativos y van a marcar mucho lo que es la época, ¿sí? Van a ser bastante significativos y marcan mucho lo que es la época de cada proceso, de cada corriente literaria, ¿ya? Son muy significativas. Entonces, es importante desarrollar y conocer qué aspectos históricos marcaron la época de cada corriente literaria, ya que con ello los escritores dan a conocer dentro de sus textos algunos aspectos relacionados a su historia, ¿no? Con el fin de dar a conocer su punto de vista. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué características tenía el movimiento modernismo o el famoso conocido como la generación del 98? Va a tener diversas características, ¿sí? Como por ejemplo, va a gozar de los principios del famoso Parnaso y simbolismo, ¿no? Van a significar mucho durante este proceso, ¿no? Y se va a caracterizar ¿por qué? Por tener repudio de lo convencional y dogmático, ¿no? De lo cotidiano, lo común, ¿no? Entonces, y de las famosas creencias, ¿no? Va a tener mucho relación de ello, ¿sí? ¿Sí, chicos? Y va a haber rebeldía contra los convencionalismos sociales, ¿no? Contra esa forma de pensamiento convencional de la época. ¿Sí? Convencional de la época, ¿no? Aquí también recuerden que ya las corrientes literarias van a surgir en busca de mejoras, ¿no? En busca de avances, ¿sí? De avances, de tratar de educar al pueblo, de poder mejorar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, aquí ya no solamente se va a ir escribiendo textos con el fin de, se podría decir, de entretener a la sociedad, sino también con el fin de educar al pueblo. Entonces, hay una revaloración, hay un énfasis en cuanto a las costumbres sociales, a la cultura social a la cual pertenecía cada escritor de la época. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es esa revaloración de la antigüedad indígena? El afrancesamiento, por ejemplo, ¿no? El afrancesamiento, el cosmopolitismo, ¿no? Referente a la cultura de esta época, ¿no? Aquí el erotismo va a ser muestra máxima de rebeldía, ¿no? Lo cual se va a oponer en la efusiva religiosidad y el misticismo, ¿no? Se va a desarrollar de dicha forma. Entonces, ¿va a ser significativo para la época? Sí, es significativo durante esta época, ¿sí?
Ahora, el modernismo se va a inspirar en otras dos escuelas literarias conocidas con el famoso nombre de El Parnaso, ¿sí? El MPA. ¿Sí? Entonces, aquí dentro del modernismo, sí, se va a inspirar mucho en estas escuelas literarias muy líricas, ¿no? Bastante líricas, que es el Parnaso y el simbolismo, que es por la forma como ellos presentan su texto, ¿no? A través de gráficos, de textos bastante, se podría decir, significativos, ¿no? Ahora, y se va, por ejemplo, el parnasianismo se va a inspirar en el culto de la perfección formal, de acuerdo a la escritura, ¿no? Y el simbolismo va a perseguir un mundo profundo y sensible, donde su símbolo o reflejo va a ser de la realidad existente, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas características van a significar mucho durante esta época. ¿Para qué? Para que surja el famoso vanguardismo, ¿no? Entonces, se ve por separado lo que es el Parnaso y el simbolismo. Por ejemplo, en el Parnaso, por parte de los parnasianos, se va a tomar, por ejemplo, la búsqueda de lo lejano, ¿no? Lo exótico, la antigüedad griega y la oriental, y la idealización del pasado, ¿ya? Ellos van a idealizar mucho la ideología pasada, ¿no? El pensamiento o costumbres. Entonces, los que pertenecen a la corriente del Parnaso, el parnasianismo, va a ser la búsqueda de lo lejano, ¿no? Lo exótico, la antigüedad griega y oriental. Entonces, recuerden que cada corriente literaria va a tener alguna semejanza o relación con la famosa literatura griega, ¿ya? Con la famosa literatura griega, ¿sí? Y la idealización del famoso pasado, ¿no? Entonces va a tener mucho que ver, ¿sí? Con estas costumbres, ¿no? Ahora, la preocupación dentro de esta época, ¿sí? Sí, la preocupación dentro del parnasianismo va a ser, ¿sí? La, la
técnica, ¿no? El manejo virtuoso de la lengua e imitación de la antigua versificación griega, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha relación con ellos, ¿no? Con la literatura griega, ¿sí? Medieval y renacentista, donde el simbolismo, ¿sí? En cuanto, sí, el simbolismo se va a centrar en la espiritualidad, en la religiosidad, en la concientización de la muerte, ¿no? Y el aristocratismo, la altivez y el desdén por lo vulgar, ¿no? El desdén, la huida, ¿no? La musicalidad, la renovación del verso y la prosa y la simbolización, ¿no? Dos, estas literarias van a ser muy simbólicas por su forma de manifestación literaria, ¿no? Porque ellos se basan mucho en la gráfica, ¿no? En sus versos, en cómo cada uno de sus eh, textos van a tener figuras, ¿no? Figuras simbólicas que va a llamar mucho la atención durante esta época, ¿no? Entonces, por parte del modernismo, se va a manifestar de dicha forma. Dentro de la generación del 98 se va a representar a un renacimiento al fecundarse el pensamiento nacional, ¿no? ¿Con qué? Con el extranjero, que va a influir a través de Tolstoy, Nietzsche, Darío, Verlaine, ¿sí? Y diversos autores, el cual van a tener un estilo, ¿sí? Sui generis, ¿no? Muy realista o muy refinado, ya perfeccionado, ¿no? Donde van a tener una actitud, un espíritu de protesta y rebeldía que va a combatir los diversos valores tradicionales, ¿no? Y se va a manifestar en el abandono de la ampulosidad, ¿no? Con el uso de diversas palabras fuertes, áridas y brutales. Amor a todo lo auténticamente español, como las tradiciones, el espíritu, el paisaje, los pueblos viejos, el lenguaje y las actitudes, ¿no? Entonces ellos tienen un afán por la revaloración cultural, ¿no? Esa llama, aquello que va a llamar mucho la atención, ¿no? Aquello que se ha venido dejando. ¿No? Ahora, los románticos, en el sentido de amor a España, van a resucitar a Larra, que por su modo trágico y doloroso de verlo, ¿no? De ver las diversas historias, ¿no? Y el esfuerzo por acercarse a la realidad, ¿no? Pretendiendo conocer su tierra palmo, ¿no? A palmo. Escribir prosa y poesía pura, ¿no? Donde su estilo va a ser bastante electrizante y desarticulado, ¿no? Lo cual va a lograr a través de cláusulas pequeñas y sueltas resucitando palabras viejas, ¿no? Que son empleados en un lenguaje flexible. ¿Sí? Y la homogeneidad, ¿sí? De concientización, ¿no? Y formación intelectual, ¿no? Con el fin de educar a la sociedad, ¿no? Ya desde esta época se busca textos con el fin de educar, ¿no? Respecto a la realidad española, ¿no? Donde las cristalizadas, a pesar de las diferencias,
individuales que van a surgir durante esta época. ¿Qué escritores vamos a tener durante esta época? En Francia vamos a tener el simbolismo y el Parnaso, ¿no? Con Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Steph Mayane, y en el Parnaso a Teofil Goethe, Le Conte de Lisle, José de María de Heredia. Y en Hispanoamérica, a Cuba, José Martí, Nicaragua, Rubén Darío, en Argentina y Perú, a Leopoldo Lugones y José Santos Chocano, ¿no? Quienes van a tener esta forma de literatura, ¿no? Entonces, dentro de la generación del 98 y el modernismo, van a ser antecedentes para que surge el famoso vanguardismo, ¿no? Donde ya se tienen antecedentes pictóricos e históricos que van a hacer perfeccionar a los escritores de dicha época, ¿no? Que va a ser un periodo el cual va a abarcar la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y el término vanguardia de la vanguardia se va a utilizar para designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no? Porque aquí ya van a utilizar el arte dentro de la literatura, ¿no? Los cuales van a aparecer en la primera mitad de este siglo, ¿no? Y que tienen como finalidad oponerse a lo anterior, ¿no? Al proponer nuevos conceptos y técnicas, ¿no? Van a tener nuevas estrategias, nuevas metodologías, ¿no? Entonces, los aspectos, ¿sí? Sociales y políticos también van a significar mucho la época, ¿no? Van a ser significativos durante esta época porque también van a tener antecedentes históricos, los cuales se van a relacionar mucho con la forma de literatura que vayan a presentar ellos, ¿no? Y qué aspecto o temática general van a tener, ¿no? Entonces, ello va a surgir durante la Primera Guerra Mundial, donde va a durar esto 4 años, ¿no? Del 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918, ¿no? Es un periodo entre guerras de Rusia, donde va a ser la revolución primero para derrocar el zaraísmo, ¿no? Y después para eliminar a Kerensky. En el año 1918 Rusia se va a convertir en República Socialista Federativa Soviética de Rusia, ¿no? Y finales de 1922 se forma o se llega a formar como la URSS, ¿no? Unidad de República Socialista Soviética, ¿no? Y junto a ello también va a surgir lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 1 de septiembre de 1939, ¿sí? Cuando Alemania va a invadir Polonia, ¿no? 2 días después, Inglaterra a Francia y van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Alemania va a rendirse oficialmente el 8 de mayo de 1945, ¿no?
¿sí? Entonces, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial van a significar mucho durante esta época, ¿no? Ya el periodo de posguerra, una vez finalizada, se va a caracterizar por estos esfuerzos para organizar mecanismos de encargatura para vigilar, ¿no? Y mantener la paz dentro de estos lugares, ¿no? Cuyo resultado va a ser la creación de la famosa ONU, ¿no? Y el inicio de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir? Que esta situación ya de desconfianza durante esta época entre el este y el oeste va a tener una cosmovisión, ¿no? En el cual va a ser un periodo donde el hombre va a proponer volver a la realidad y dejar atrás ese mundo ideal y subjetivo, ¿no? Donde se va a preferir lo objetivo y lo racional. Aquí el hombre del realismo va a rechazar las exaltaciones emotivas, ¿no? Y la búsqueda del idealista para centrarse en lo real, ¿no? En lo objetivo, ¿no? Entonces, el hombre va a ser un actor principal durante esta época, ¿no? Porque va a buscar romper con todo aquello que se había venido dando ya anteriormente en base a estas guerras, ¿no? Donde va a buscar entrar en una nueva etapa que no se hubiera visto antes, ¿no? Se podría decir una etapa nueva que resalte por mucho tiempo, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional del pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de nacionalización y las ideas socialistas contribuyen a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología, el curso freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad del ser humano. Con esta vorágine de cambios, surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido como lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con la vida. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Las escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como normas. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad, de nuevos cánones o modelos estéticos. Vecinos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y en calidad. A veces se juega con la sintaxis, se crean nuevas palabras, en otras se crece un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal, con técnicas tomadas del cine como el flashback o el racontos o saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Los ponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El existencialismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza de la humana. En la literatura, sus exponentes son Kafka, Joyce, Thomas Kuhn, en Francia ha inspirado en Foucault. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente sin control y pasión. La escritura automática que consiste en coger un lápiz de papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Es un clásico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras modernas. Se presentan múltiples puntos de vista de un objeto y
En la literatura destaca el poeta francés Jean Chapelain, que utiliza el caligrama. Bueno, las palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar, es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjaf. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Stan Sante. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se retrasa el pasado principalmente a los europeos y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, de las reglas y desarrolla el vestuario. El expresionismo busca el paisaje de la naturaleza, utiliza el color como poder expresivo, destaca principalmente en la cultura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a hacer una renovación radical para la literatura del siglo XX. Muy bien. ¿Se entendió mucho mejor lo referente a al vanguardismo, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, el vanguardismo va a buscar causar, se podría decir, no extrañeza, pero sí resaltar durante la época, ¿no? Donde su afán va a ser el de dibujar, se podría decir, ¿no? Crear símbolos, ser llamativo, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene el texto literario dentro del vanguardismo? Uno que es antirrealista, ¿no? Y su autonomía del arte. Ellos decidían cómo manifestar su texto, ¿no? Y la experimentación estética, ¿no? De acuerdo a cómo se manifiestan cada una de las historias, donde se va a llegar a concebir el poema como un objeto visual más que escrito, ¿no? Ya va a llamar mucho la atención eh, dentro de la literatura vanguardista, ¿no? De ahí la importancia de la distribución en el espacio de palabras y frases, ¿no? Donde van a estar propuestas de abolición de los signos de puntuación, la búsqueda de nuevas formas, como el verso libre, lo cual es ideal para transmitir las asociaciones libres, ¿no? Los pensamientos. Entonces, ello va a buscar el vanguardista, ¿no? ¿Quiénes son los representantes? Tenemos en poesía y novela del neohumanismo a Marcel Proust, Jean Giradox, André Breton, dentro del surrealismo, y en Alemania los nuevos líricos, ¿no? Stefan George, Rainer Maria Rilke, Wong von Wormansthal, y en novela Hermann Hesse, Franz Kafka y Emil Luis, ¿no? Del cual vamos a hablar de Franz Kafka, ¿no? Franz Kafka nació en Praga y Checoslovaquia en 1883, muere en el año 1924. Aquí su padre, comerciante y severo, es bastante exigente, lo cual marca mucho al autor, donde va a despreciar a su hijo. ¿Por qué? Porque era débil y enfermizo, ¿no? Entonces, esta actitud tan severa y exigente del padre va a marcar mucho a la actitud y a la personalidad de Kafka, ¿no? Donde esta situación va a explicar su carácter tímido y retraído, ¿no? Y el complejo de inferioridad que sentía Kafka, ¿no? Que siempre padecía, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta actitud de rechazo por los demás va a tener hacia los demás, ¿no? Y no se va a poder relacionar. ¿Sí?
Entonces, esta actitud va a ser marcada dentro de sus textos literarios, ¿no? Su trabajo en compañía de seguros, donde va a emplear, ¿sí? El empleo que comparte con su casi maníaca actividad de escritor, ¿no? Se podría decir que distrae mucho con, ¿no? Ya en 1916 escribe su mejor obra conocida como La Metamorfosis, donde parte de su biografía se puede decir que es un texto autobiográfico, ¿no? Por la forma como lo presenta, ¿no? En Praga, Kafka siempre va a tener la sensación de ser un extranjero, puesto que no se va a integrar a la población checa, ¿no? En razón de que su idioma era el alemán y a causa de su raza y religión, ¿no? También por esta época, ¿no? Va a expresar su descontento en el trabajo y su temor al padre dominante, incapaz de comprender a un ser tan sensible como él, ¿no? Kafka, como muchos escritores contemporáneos, va a buscar, ¿sí? Participar de corrientes o escuelas, ¿no? En especial, pero se liga al expresionismo, por haber tratado el tema del conflicto entre los padres e hijos, ¿no? Que era la carta al padre, ¿no? Ya a partir del año 1918 es un transhumante donde vive en Praga y finalmente en el sanatorio de Kerling donde va a fallecer, ¿no? Él tiene muchas expresiones retraídas referente a la personalidad que poseía, ¿no? En la mayoría del nudo de sus historias va a presentar cuando su jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en un monstruo, ¿no? Debido al estrés que poseía de la carga del trabajo y la decisión de liderar la familia, ¿no? Dentro de sus personajes tenemos a Gregorio Samsa, quien es el personaje principal, que detalla a un joven que trabaja para poder mantener a su familia, ¿no? Pero un día de tanto estrés, de tanta responsabilidad, va a despertar transformado en un insecto, lo cual le va a impedir trabajar y provoca la ruina financiera de su familia, ¿no? Donde va a decidir ocultarse de su familia para así no asustarlos con su nueva forma. Es más, ahí sigue viendo esta forma de salvaguardarlos, ¿no? El padre de Gregorio, que va a ser un hombre retirado desde hace más de 5 años, que va a detestar en lo que ha transformado su hijo, ¿no? Y la madre de Gregorio, que va a ser una mujer que también retirada, que te va a tener asma muy fuertes, ¿no? Complicadas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver un pequeño extracto sobre esta obra literaria para poder comprender mejor, ¿ya? Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis, Franz Kafka. Compañero, todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación. Pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo. Y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también.
El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora, sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular, le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana, y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a ver diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Samsa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba partiéndose la espalda para poder proveer para su familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Y cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia. Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora los 3 tienen que mantener a Gregorio, cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero. Estamos
viviendo en una sociedad tan cruel, tan fría, que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad... Muy bien, chicos. Entonces, Franz Kafka, dentro de la Metamorfosis, nos narra y nos muestra la realidad social, ¿no? Como bien dice en el video, se nota esta falta de incomprensión en cuanto a un ser que había apoyado bastante, ¿no? Muy bien, ¿dudas, consultas hasta aquí? Todo bien, profesora. Muchas gracias. Muy bueno, profesora, sí se entendió. Nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesora, igualmente. Cuídese. Chao, profesor.